vamos a Sí. empezar. Les comparto mi pantalla. Vamos a revisar entonces un nuevo tema. El tema que vamos a ver son grupos funcionales oxigenados. Particularmente vamos a empezar a ver alcoholes. Entonces, dejen ahí que se estabilice la presentación, ¿sale? En primer lugar, entonces, vamos a empezar a hablar ahí de grupos funcionales. Los grupos funcionales no son otra cosa, muchachos, más que radicales que tienen un elemento diferente al carbono. Al menos uno, podrían ser más, pero al menos uno diferente al carbono. Los radicales que hemos estado trabajando, todos esos radicales tienen carbonos. Los metiles tienen carbono, los ciclohexiles tienen carbono, los bencenos tienen carbono. Entonces, los que vamos a ver ahorita van a tener, podrían tener carbono, pero es obligatorio que tengan otra cosa adicional a ese carbono. Y en este sentido, entonces, dejamos de llamarlos solo radicales, les vamos a llamar grupos funcionales porque son los encargados de modificar todas las características o propiedades de los componentes que tienen ahí o de las estructuras en general. ¿Hasta aquí me van siguiendo, muchachos? Sí. Hay grupos funcionales que son oxigenados, como los que tenemos ahorita, es decir, tienen presencia de oxígeno, con un enlace, con dos enlaces, con presencia de hidrógenos, etc. Y hay otros que son nitrogenados, hay otros que son carbonilos y hay otras que se llaman sales, etc. Los que nosotros vamos a empezar a ver son grupos oxigenados, quiere decir que tienen un elemento altamente electronegativo, que le gustan buena cantidad de los electrones y entonces genera un desbalance ahí importante en los elementos que están cerca de él. Básicamente, estos compuestos oxigenados cambian las propiedades completas de la molécula. Entonces, aunque sea un alqueno, el hecho de tener un alcohol modifica totalmente las características de la molécula y lo jala más en el terreno de ser un alcohol. Fíjense ustedes. Los que vamos a ver entonces el día de hoy son alcoholes. No son los de menor jerarquía dentro de los grupos oxigenados, pero son más fácil nombrarlos. Por eso yo decido siempre empezar con este grupo, porque para introducir la nomenclatura de los grupos funcionales es más sencillo. Los alcoholes siempre son el radical OH y este radical se conoce como hidroxilo, también conocido como oxidrilo, pero en química orgánica lo preferimos llamar así. Normalmente lo podríamos ver representado como ROH, en algún momento. Y en este sentido yo les puse aquí como dos columnas, una columna de prefijo y una columna de sufijo. ¿Qué significa cada una de estas? Los radicales de este tipo, o sea, los grupos funcionales, podrían estar solos y ser representados como los de máxima jerarquía. Si el alcohol que tú tienes es el radical de mayor jerarquía, en automático entonces tomas el sufijo y en el nombre del compuesto pones hasta el final la terminación ol, haciendo referencia a que ese alcohol es el de máxima jerarquía. Sin embargo, hay momentos en los que los alcoholes se enfrentan con otros grupos funcionales, como por ejemplo las cetonas o los aldehídos, otros que vamos a ver, que les ganan. Entonces, cuando ellos no son los de máxima jerarquía, no pueden ganar la terminación de la nomenclatura, sino se tienen que conformar con ser nombrados antes del tamaño de la cadena o de la cadena principal. Y en lugar de tener entonces una terminación ol, cuando son escritos antes de la cadena, se nombran como hidroxi, haciendo referencia a que ese alcohol que nosotros tenemos es de menor jerarquía. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Ahora, dentro de la clasificación de los alcoholes, podríamos tener alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. ¿A qué hace referencia esto que nosotros estamos viendo? El alcohol primario este es el alcohol, el OH, va a estar pegado a un carbono que es primario, es decir, un carbono que solo está pegado a otro carbono. En este sentido, esto es un carbón primario, perdón, un alcohol primario. Si yo soy un alcohol secundario, quiere decir que el grupo hidroxilo está pegado a un carbón que es secundario, que tiene unión a otros dos carbonos. Si yo soy un carbón
terciario, entonces quiere decir que tengo unión a 3 carbonos y me queda un enlace disponible para que se una a este alcohol y entonces formamos un alcohol terciario. No existen alcoholes cuaternarios, debido a que un carbón cuaternario tendría su tetravalencia completa con puros carbonos, de tal manera que no quedaría ni un solo espacio disponible para que entrara un nuevo alcohol. Por lo tanto, solo existen alcoholes primarios, secundarios y terciarios. ¿Me van siguiendo? ¿Sí, Pi? Sí, profe. Perfecto. Fíjense ustedes entonces que esto es algo que quiero que vayan teniendo en cuenta. Cuando nosotros vamos a nombrar, tenemos que tener la jerarquía de nomenclatura bien clarita. Y entonces les voy a pedir ahorita que salga la imagen en su pantalla, que hagan una captura de pantalla de eso y después lo vamos a hacer más bonito. Pero en esencia, lo que nosotros necesitamos siempre que estés nombrando un compuesto orgánico, necesitas primero saber si hay una isomería, si hay cis o trans. Si estás frente a radicales que sean inorgánicos como cloro, yodo, bromo, etc. Si estás frente a radicales que sean orgánicos del tipo alifático, es decir, de cadenas abiertas, como metiles, etiles o como viniles o como propargiles, por ejemplo. Entonces, cadenas alifáticas que sean de enlace simple, de enlace doble o de enlace triple. Si no hay de esas o si sí hay, los nombras y luego entonces te pasas. Hay radicales ciclos de cadena simple o doble o triple en ese orden. Una vez que has completado todos estos radicales, ahora te vas a preguntar, ¿hay grupos funcionales de baja jerarquía? Si sí, entonces nombras los prefijos como el hidroxi del alcohol. Luego nombrarías el tamaño de la cadena. Importantísimo que nombres el enlace si es simple, doble o triple a fuerza. Y luego entonces la terminación del grupo funcional de máxima jerarquía. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Ok. Luego entonces, si nosotros queremos empezar a nombrar entonces a estos compuestos, vamos a tener lo siguiente. Fíjense ustedes. La regla número 1 para nombrar alcoholes es identificar la cadena principal que contenga el alcohol. Si ustedes notan, el alcohol tiene una línea o un enlace, pero esa línea no está marcada en rojo, haciendo referencia a que esa línea no puede ser considerada dentro de la cadena principal porque las cadenas principales son solo de carbono. Entonces no las puedo utilizar como tal. Entonces utilizo la cadena de carbono a la que se encuentra unido este radical. Lo mismo pasa de este lado. No identifico o no numero o no marco como cadena principal este enlace que une al OH debido a que ese es un enlace del radical y no termina en carbono. Por lo tanto, este de aquí no lo puedo considerar como parte de la cadena. Como cuando nosotros le pegábamos, por ejemplo, un bromo o un yodo a la cadena y no podíamos considerar esa parte como si fuera cadena principal porque no terminaba en carbono. Luego, la segunda regla que nosotros tendríamos sería que el alcohol tiene que tener el localizador más bajo porque es de mayor jerarquía. El alcohol le va a ganar a los dobles, a los triples enlaces y entonces le va a ganar a todos los radicales que hemos visto hasta este momento. De tal manera que vamos a numerar, en este caso, desde la derecha, porque llegamos más rápido a ese alcohol, y de este lado también numeramos desde la derecha porque también llegamos más rápido a ese alcohol. Si nosotros nombramos, vamos a tener lo siguiente. 3-metil, este de aquí está mal nombrado, sería 3-etil. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. 3-etil. Luego entonces, tamaño de la cadena es 7-ept. Enlace simple, entonces está marcado aquí en el enlace simple y digo que en la coordenada número 2 aparece un alcohol. En este caso tiene terminación ol porque el alcohol que nosotros vemos aquí es el único grupo funcional, por lo tanto gana la jerarquía. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Luego, en el carbono número 2 de este aparece un propil. Pongo la coordenada 2 propil, tamaño de la cadena 8,
el enlace es simple, lo nombro aquí y digo que en el carbono número 1 está anclado un alcohol. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos a pasar. Si nosotros entonces comparamos esto que nosotros tendríamos, vean ustedes, aparece justamente aquí la nomenclatura que fue la que hice hace un ratitito, 3-etil-heptanol o heptanunol. Nosotros en cadenas alifáticas preferimos siempre poner las coordenadas para evitar que haya algún error. Entonces nombro perfectamente bien. 3-etil, 3-etil, ¿sale? Luego hept, lo voy a escribir de todas maneras, ya lo escribimos en el anterior. 3-etil, hept. Luego el enlace es simple, heptan, y en la coordenada número 2 aparece el alcohol. Lo mismo aquí, 2-propil-octan, 1-ol, que fue lo que les puse aquí, haciendo referencia a que siempre debe estar la coordenada. En el caso de los de abajo, lo que vamos a encontrar es que estos, por ejemplo, estos compuestos que tienen aquí, no solo tienen alcohol, que está apareciendo en azulito, sino tienen aparte grupos funcionales que le ganan en jerarquía, como el ácido carboxílico, como las cetonas en este caso, que también son grupos oxigenados las cetonas. Pero ellos cuando se enfrentan al alcohol siempre van a salir victoriosos ellos. En particular, el ácido carboxílico es el rey de los grupos funcionales, por lo tanto, siempre, siempre, siempre va a intentar ganar la jerarquía. En este caso, entonces, si hay radicales, no hay isomerías en este caso. Entonces, si hay un ácido carboxílico, yo siempre le pongo ácido al inicio, 3-cloro. El alcohol ya no es de máxima jerarquía, entonces está nombrado aquí como hidroxi, porque le bajamos la jerarquía. Tamaño de la cadena, pentán, y la terminación oico para este ácido carboxílico. Ahorita no es necesario que se aprendan al ácido carboxílico porque todavía no lo hemos visto. Luego entonces tendríamos la cetona. En este caso la cetona gana la jerarquía, por eso está numerado más cerca de la cetona que del alcohol. Y entonces nombro de la manera siguiente, 4-metil, 5-hidroxi, que hace referencia a que este radical es de baja jerarquía con respecto a la cetona. Tamaño de la cadena 7, y en el carbono número 2, aquí faltaría estimar, en el carbono número 2 tendríamos una cetona. Lo mismo pasaría en el ciclo del último. Tendríamos en el carbono número 3 un hidroxi porque se enfrenta a la acetona y baja su jerarquía. Ciclohexan, y en la coordenada número 1 la acetona. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. Ok. Entonces, lo que nosotros esperamos entonces es nombrar los siguientes. Fíjense ustedes. Identifico aquí mis cadenas principales. En el caso de la 5, del doble enlace que está en la coordenada número 5, no aparece una isomería debido a que está en un carbono terminal. No hay radicales inorgánicos, no hay radicales orgánicos, y el único que tendríamos es el alcohol. El tamaño de la cadena es 6. En el carbono número 5 está un doble enlace y en el carbono número 2 aparece el alcohol. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. En el segundo ejercicio aparece el alcohol hacia este lado. No marqué esta como la cadena principal porque no se puede, tendría que terminar en un carbono, entonces no se puede marcar. Luego entonces digo, en el carbono número 3 hay una isomería trans, es de 6 el carbono, de 6 el tamaño de la cadena. En el carbono número 3 hay un doble enlace, en el 5 hay un triple enlace y en la coordenada número 1 aparece el alcohol. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. ¿Por qué en estos casos no estoy nombrando a ese alcohol como hidroxi? Porque el alcohol es el de máxima jerarquía y lo sabemos porque no hay ningún otro radical que sea grupo funcional. Si hubiera metiles, etiles y eso, sigue ganando el alcohol. Pero si yo me encontrara con otros radicales que fueran de más jerarquía, en automático el alcohol tendría que ser nombrado como hidroxi. De este lado, entonces, tengo un ciclo, aparece un radical, que es un radical alifático de cadena simple, se llama metil.
6-metil, tamaño de la cadena ciclohex. En el carbono número 2 aparece un doble enlace y en el carbono número 1 aparece un alcohol. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Y entonces lo que tendríamos serían unos ejercicios. En este caso yo elegí el F como el ejercicio para mostrarles. Y entonces digo, la cadena principal está aquí, la numeré desde este lado porque encuentro más rápido al alcohol. Tengo 2 radicales, son inorgánicos. Nombro entonces 6 bromos, 5 cloro, el tamaño de la cadena es 7, hept. Los enlaces son simples, an, y en la coordenada número 3 aparece un alcohol. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. En este caso, el alcohol que yo tengo es un alcohol secundario. ¿Cómo lo sé? Porque el alcohol que está unido a este carbono es un carbono secundario porque solo está unido a estos otros 2 carbonos. En automático, este se convierte en un alcohol secundario. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. En Classroom ya aparece este ejercicio que se entrega hoy a la 1:10 de la tarde y luego ya aparece este ejercicio que es una lista de compuestos que tendrían que dibujar. Entonces estos son en hoja panel y estos son de tarea para hoy a las 11:59 de la noche. Normalmente están trabajando muy rápido y están terminando los ejercicios de los alcoholes más o menos como en 10 minutos. Si te queda tiempo, síguete haciendo de una vez la tarea para que no tengas ocupado tu tiempo de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? profe. Sí. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No. Va que va. Entonces, ahorita nos vemos, ¿vale? Me avisan cualquier cosa. Dejo de compartir mi pantalla. Hagan una captura ahí, muchachos, por favor. ¿Dudas?